El sol de Polanco brillaba intensamente sobre la majestuosa residencia de los Mendoza, una construcción de estilo colonial mexicano que se alzaba imponente entre los árboles de jacarandá. Las fuentes de cantera rosa susurraban melodías acuáticas mientras Esperanza Morales, de 24 años, terminaba de limpiar los enormes ventanales del salón principal. Sus manos, ásperas por el trabajo doméstico, se movían con precisión mientras observaba el reflejo de su rostro moreno en el cristal. Llevaba el cabello negro recogido en una cola de caballo sencilla y su uniforme azul marino, aunque humilde, estaba impecable. En su bolsillo trasero asomaba un libro de anatomía desgastado, su compañero silencioso durante los descansos. «Esperanza», gritó desde la cocina doña Carmen, la cocinera principal. «El señor Mendoza quiere que le lleves el café a su estudio. Y ten cuidado. Viene muy estresado desde la junta con los inversionistas. Don Alberto Mendoza, de 58 años, era el patriarca de un imperio textil que empleaba a miles de personas en Ciudad de México. Su rostro, curtido por años de decisiones difíciles, mostraba las arrugas de quien ha cargado responsabilidades inmensas. Esa tarde, los números rojos en los estados financieros le habían quitado el sueño. Esperanza subió las escaleras de mármol con la bandeja de plata, sintiendo el peso familiar de la porcelana fina entre sus manos. Al llegar al estudio, encontró la puerta entreabierta. Don Alberto estaba de pie frente a su escritorio de caoba, con una mano presionada contra el pecho y la respiración agitada. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó con voz suave pero firme. «Solo es estrés, muchacha. Déjame el café y vete». Pero Esperanza notó algo más. El color grisáceo de su piel, la sudoración fría, la manera en que se tambaleaba ligeramente. Sus conocimientos médicos, adquiridos en las aulas nocturnas de la Universidad Nacional, se activaron como un resorte. «Señor Mendoza, siéntese inmediatamente», dijo con una autoridad que la sorprendió a ella misma. «Creo que está sufriendo un infarto». «¿Qué tonterías dices?» «Yo estoy...». Las palabras se perdieron cuando don Alberto se desplomó sobre la alfombra persa. Esperanza dejó caer la bandeja sin importarle el estrépito y se arrodilló junto a él. Sus manos, las mismas que minutos antes limpiaban ventanas, ahora buscaban el pulso en su cuello con precisión médica. «¡Auxilio! ¡Llamen una ambulancia!», gritó mientras iniciaba maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sus compresiones eran firmes y rítmicas, contando mentalmente mientras aplicaba todo lo aprendido en sus clases de cardiología. El tiempo se detuvo en esa habitación llena de libros de leyes y diplomas empresariales, donde una empleada doméstica luchaba por salvar la vida del hombre más poderoso de la casa. Doña Remedios, la esposa de don Alberto, irrumpió en el estudio seguida de su hija Sofía y varios empleados. Su grito desgarrador llenó el espacio cuando vio a su marido inconsciente. «¿Qué haces, india inútil? Aléjate de él», chilló Sofía, de 22 años, con su vestido de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas. «No se acerque», respondió Esperanza sin dejar de trabajar. «Estoy tratando de salvarlo». El sonido de la sirena se acercaba por las calles empedradas de Polanco. Los paramédicos entraron corriendo y encontraron a Esperanza manteniendo estables los signos vitales de don Alberto con una técnica impecable. «¿Quién aplicó estas maniobras?», preguntó el jefe de paramédicos claramente impresionado. «Yo», respondió Esperanza, levantándose con las manos manchadas de sudor ajeno. «Excelente trabajo. Probablemente le salvó la vida». Mientras se llevaban a don Alberto en la camilla, doña Remedios fulminó a Esperanza con la mirada. «Esto es tu culpa de alguna manera. Tú estabas ahí cuando pasó». Pero Esperanza ya no la escuchaba. En su mente resonaban las palabras del paramédico. Le salvó la vida. Por primera vez en meses, sintió que sus conocimientos médicos habían servido para algo más que aprobar exámenes. Esa noche, mientras regresaba a su pequeño departamento en la colonia Doctores, Esperanza no podía imaginar que ese momento cambiaría su destino para siempre. El Hospital Ángeles de Polanco era un laberinto de pasillos blancos y olores a desinfectante. Don Alberto había despertado después de una cirugía exitosa
y sus primeras palabras fueron preguntando por la muchacha que me salvó. Esperanza llegó al hospital después de terminar sus clases nocturnas en la Facultad de Medicina. Llevaba los mismos jeans desgastados y la blusa sencilla de siempre, contrastando dramáticamente con el lujo que rodeaba a la familia Mendoza en la sala de espera VIP. «¿Cómo se siente, señor?», preguntó tímidamente desde la puerta de 1910, la habitación. Don Alberto, conectado a múltiples monitores, le sonrió débilmente, como si un camión me hubiera pasado por encima, pero vivo gracias a ti. Los doctores me dijeron que actuaste como una profesional. ¿Dónde aprendiste esas técnicas? El silencio se espesó en la habitación. Esperanza sintió las miradas de doña Remedios y Sofía clavándose en ella como dagas. Yo he tomado algunos cursos de primeros auxilios, señor. ¿Cursos?, intervino Rodrigo Mendoza, el hijo mayor de 26 años, entrando a la habitación con su traje impecable y su presencia magnética. Eso que hiciste fue más que primeros auxilios básicos. Rodrigo había estudiado en el Tecnológico de Monterrey y ahora dirigía la división de nuevos negocios de la empresa familiar. Sus ojos verdes, herencia de algún antepasado español, se fijaron en Esperanza con una curiosidad que ella no supo interpretar. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró Esperanza, sintiendo cómo se ruborizaba bajo esa mirada intensa. «No cualquiera sabe hacer reanimación cardiopulmonar correctamente», insistió don Alberto. «Quiero que me digas la verdad, muchacha». En ese momento el teléfono de Esperanza vibró. Era un mensaje de texto de Miguel, su novio desde la preparatoria. «¿Vienes hoy al taller? Los muchachos del barrio quieren verte. Te extraño, mi amor. Miguel». Hernández trabajaba como mecánico en un taller de la colonia Doctores. Era un hombre bueno, trabajador, que soñaba con poner su propio negocio y formar una familia con Esperanza. Para él, ella era simplemente una empleada doméstica que trabajaba en las lomas sin conocer la verdad sobre sus estudios universitarios. «Tengo que irme, señor», dijo Esperanza guardando el teléfono. «Me alegra saber que está mejor». «Espera», la detuvo don Alberto. «Quiero aumentarte el sueldo y quiero que sepas que siempre tendrás trabajo en mi casa». Cuando Esperanza salió de la habitación, no vio cómo Rodrigo la siguió con la mirada hasta que desapareció en el pasillo. Tampoco escuchó la conversación que siguió. «Esa india nos va a traer problemas», siseó Sofía. «Se está creyendo más de lo que es». «No es ninguna india, Sofía», la regañó don Alberto. «Es una muchacha trabajadora que me salvó la vida». «Papá, no seas ingenuo», intervino doña Remedios con su voz glacial. «Esa gente siempre busca aprovecharse. Probablemente planee demandarnos o inventar alguna historia para sacar dinero». Rodrigo frunció el ceño. «Están siendo muy duras con ella. Hizo algo extraordinario. Tú también, Rodrigo». Sofía lo miró con desdén. «No me digas que te impresionó esa actuación de heroína. Por favor». Esa noche, mientras Esperanza estudiaba anatomía cardiovascular, en su pequeño escritorio improvisado en la sala de su departamento de 2 cuartos, no podía quitarse de la mente la conversación en el hospital. Su madre, doña Esperanza, ella llevaba su nombre. Trabajaba limpiando oficinas de madrugada para ayudar con los gastos. «Mija, llegaste tarde otra vez», le dijo su madre, preparando café de olla en la estufa de gas. «¿Todo bien en casa de los ricos?» «Sí, mamá, todo bien». Esperanza no le había contado a su madre sobre el incidente. Tampoco le había dicho que faltaban solo 6 meses para graduarse como médica cirujana. El peso de mantener tantos secretos comenzaba a asfixiarla. Su teléfono sonó. Era Miguel. «Mi amor, ¿no vendrás? Ya son las 9. «Perdón, Migue, tuve un día muy pesado. Mañana nos vemos, ¿sí?» «Esperanza, siento que estás distante últimamente. ¿Pasa algo?» Ella miró su libro de cardiología abierto sobre la mesa, luego la foto de Miguel en su buró, donde sonreía con su overol de mecánico y las manos manchadas de aceite. 2 mundos completamente diferentes y ella atrapada entre ambos. «No pasa nada, mi amor. Solo estoy cansada, pero algo sí pasaba y pronto todos lo sabrían». Una semana después del incidente,
La rutina en casa de los Mendoza había vuelto a la normalidad. Don Alberto se recuperaba en casa bajo órdenes estrictas de reposo y Esperanza había retomado sus labores habituales. Sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Las miradas constantes de Rodrigo y la hostilidad creciente de doña Remedios y Sofía. Era jueves por la tarde cuando todo cambió. Esperanza estaba organizando la biblioteca del estudio cuando se le cayó su mochila, esparciendo sus libros de medicina por el suelo de mármol. Pánico puro invadió su cuerpo mientras se apresuraba a recoger los textos de cardiología, neurología y farmacología. ¿Qué tenemos aquí? La voz de Sofía sonó como un látigo desde la puerta. Esperanza se congeló. Sofía se acercó, con pasos lentos como un felino acechando a su presa, y levantó uno de los libros. Manual de Cardiología Clínica, 8ª edición. Leyó en voz alta con sarcasmo. ¡Qué lectura tan interesante para una empleada doméstica! Señorita. Sofía, yo puedo explicar. Mamá, papá, gritó Sofía. Vengan a ver esto. En minutos toda la familia se había reunido en el estudio. Don Alberto, aún débil pero decidido, se apoyó en su bastón mientras observaba los libros esparcidos. Doña Remedios tenía una expresión triunfante, como si finalmente hubiera encontrado la munición que necesitaba. «Bueno, muchacha», dijo don Alberto con voz calmada, «creo que ha llegado el momento de que nos digas la verdad». Esperanza respiró profundo. Sus manos temblaban mientras se incorporaba, enfrentando las miradas de la familia que había servido durante 2 años. «Mi nombre es Esperanza Morales», comenzó con voz quebrada. «Tengo 24 años y estoy cursando el último semestre de la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo fue el primero en reaccionar, con una mezcla de asombro y admiración en sus ojos verdes. «¿Medicina? ¿En la UNAM?» «Sí, señor. Me gradúo en diciembre. Trabajo aquí porque necesito el dinero para sostener mis estudios y ayudar a mi madre». «Mentirosa», estalló Sofía. «Esto tiene que ser una farsa. ¿Una empleada doméstica estudiando medicina? Por favor». «No es mentira», dijo Esperanza con firmeza creciente. «Estudio de noche, trabajo de día. Mi madre limpia oficinas de madrugada. Entre las dos juntamos lo suficiente para pagar la colegiatura y los gastos». Don Alberto se acercó y tomó uno de los libros. Sus páginas estaban llenas de notas escritas a mano, subrayados, diagramas. Era evidentemente el trabajo de alguien que realmente estudiaba el material. «Por eso sabías qué hacer cuando me dio el infarto», murmuró con comprensión iluminando su rostro. «He estudiado cardiología los últimos 2 semestres. Cuando lo vi con esos síntomas, supe inmediatamente lo que estaba pasando». Doña Remedios se acercó con paso firme, su rostro contraído por la furia. «¿Y por qué nos mentiste? ¿Por qué esta farsa? ¿Qué pretendes?» «No pretendo nada». «Señora», respondió Esperanza con dignidad, «solo necesitaba trabajo. Pensé que si supieran que estudio medicina, no me contratarían porque creían que me iría pronto o que me sentiría superior a las tareas domésticas». «Exactamente», exclamó Sofía. «Eres una oportunista, ya basta». La voz de Rodrigo resonó con autoridad. «Déjenla hablar». Todos se volvieron hacia él sorprendidos por su intervención. «Continúa, Esperanza», dijo con voz suave. «No hay mucho más que decir. En 6 meses me gradúo. Planeo hacer mi servicio social en una clínica pública y, después, no sé, tal vez abrir un consultorio pequeño en mi colonia, donde hace falta atención médica accesible». Don Alberto caminó hasta su silla de cuero y se sentó lentamente, procesando la información. 2 años, murmuró. 2 años trabajando aquí, estudiando en secreto, manteniéndote firme en tus deberes. Y cuando mi vida estuvo en peligro, usaste tus conocimientos para salvarme. Solo hice lo correcto, señor. Lo correcto habría sido ser honesta desde el principio, siseó doña Remedios. Esta muchacha nos ha estado engañando todo este tiempo. ¿Quién sabe qué más nos oculta? En ese momento, el teléfono de Esperanza sonó. Era Miguel, llamando como todos los días a esa hora. Con manos temblorosas rechazó la llamada.
¿Tu novio también sabe de tus estudios?, preguntó Rodrigo con una curiosidad que no pudo ocultar. Esperanza bajó la mirada. No, él cree que solo trabajo aquí como empleada doméstica. Más, mentiras, exclamó Sofía con deleite. Es una mentirosa compulsiva. Don Alberto levantó la mano pidiendo silencio. Quiero que te vayas a casa por hoy, Esperanza. Mañana hablaremos con calma sobre esta situación. Esperanza recogió sus libros con dignidad, aunque por dentro se desmoronaba. Al llegar a la puerta, se volvió una última vez. Señor Mendoza, solo quiero que sepa que jamás pretendí lastimar a nadie. Solo quería estudiar y trabajar honestamente. Esa noche, mientras caminaba por las calles de su colonia hacia el taller de Miguel, Esperanza sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero aún no sabía si sería para bien o para mal. El taller mecánico Hernández e Hijos era un espacio modesto pero ordenado en la colonia Doctores. El olor a aceite de motor y el sonido de herramientas creaban una sinfonía familiar para Miguel, quien trabajaba bajo el capó de un Tsuru azul cuando vio llegar a Esperanza. «Mi amor», exclamó con sonrisa amplia limpiándose las manos en un trapo. «Qué sorpresa que vengas tan temprano». Esperanza lo miró con ojos cansados. Miguel era guapo de una manera sencilla y honesta. Cabello negro siempre despeinado, manos fuertes marcadas por el trabajo, sonrisa genuina que iluminaba su rostro moreno. Era el tipo de hombre que cumplía sus promesas, que trabajaba duro por sus sueños, que la amaba sin condiciones. «Migue, necesitamos hablar». Algo en su tono hizo que Miguel dejara de sonreír. Conocía a Esperanza desde la preparatoria. Habían sido novios durante 6 años y podía leer sus estados de ánimo como un libro abierto. «¿Qué pasa, Espe? Te ves muy seria». Se sentaron en 2 sillas de plástico junto a la pequeña oficina del taller. El ruido del tráfico de la avenida del Doctores proporcionaba un fondo constante a su conversación. «Miguel, hay algo que no te he dicho. Algo importante». Él se inclinó hacia adelante tomando sus manos. «Sea lo que sea, podemos resolverlo juntos. ¿Estás embarazada?» «No, no es eso», suspiró Esperanza. «Es sobre mi trabajo, sobre lo que hago realmente». Le contó todo: los estudios de medicina, las clases nocturnas, el incidente con don Alberto, la confrontación con la familia Mendoza. Miguel la escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa y finalmente a algo que se parecía al dolor. «¿Medicina?», murmuró cuando ella terminó. «¿Vas a ser doctora?». «Sí. Me gradúo en diciembre». Miguel se levantó y caminó hasta el otro extremo del taller, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron bajo la camisa de trabajo. 6 años, Esperanza. 6 años juntos y nunca me dijiste. «Migue, yo quería decirte, pero...». «¿Pero qué?», se volvió bruscamente. «Pensaste que no lo entendería, que no te apoyaría. No es eso, es que nuestros mundos son muy diferentes. Tú tienes planes para el taller, quieres que nos casemos pronto, que tengamos hijos. ¿Y qué tiene de malo eso?». Su voz se quebró ligeramente. «Pensé que querías lo mismo». Esperanza se acercó a él, pero Miguel dio un paso atrás. «Sí quiero esas cosas, pero también quiero ejercer mi profesión. Quiero ayudar a la gente de nuestro barrio, abrir una clínica». «Una doctora», repitió Miguel con amargura. «Mi novia va a ser doctora y yo soy solo un mecánico. No digas eso. Tu trabajo es honrado, es importante. Esperanza, seamos realistas. Cuando seas doctora, vas a conocer a otros doctores, ingenieros, gente de tu nivel. ¿Qué futuro tenemos nosotros?». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. En la distancia, las campanas de la iglesia de la colonia marcaron las 8 de la noche. «Te amo, Miguel», dijo Esperanza con voz quebrada. «Eso no ha cambiado». «Pero tú sí has cambiado», respondió él mirándola como si fuera una extraña. «La Esperanza que yo conocía no me habría mentido durante 6 años». Mientras tanto, en la residencia de Polanco, la familia Mendoza cenaba en un silencio tenso. Don Alberto había estado callado desde la revelación de la tarde, moviendo la comida en su plato sin realmente comer. «Papá, tienes que despedirla»,
insistió Sofía por enésima vez. Es una oportunista. Seguramente planeó todo esto desde el principio. ¿Planear qué? ¿Mi infarto?, preguntó don Alberto con ironía. Planear ganarse tu confianza para después pedirte dinero o conseguir que la recomiendes o quién sabe qué más, intervino doña Remedios. Esa gente siempre tiene segundas intenciones. Rodrigo dejó su tenedor con fuerza. Esa gente. Mamá, hablas como si fuera de otra especie. No finjas que no sabes a qué me refiero, Rodrigo. Hay diferencias de clase que no se pueden ignorar. La única diferencia que veo, dijo Rodrigo levantándose de la mesa, es que ella está estudiando para salvar vidas, mientras ustedes se dedican a juzgar a las personas por su origen. ¿A dónde vas?, preguntó su madre. A pensar, respondió saliendo del comedor. Don Alberto observó a su hijo marcharse y después miró a su esposa e hija. Esa muchacha me salvó la vida, dijo finalmente. Lo mínimo que merezco es darle una oportunidad de explicarse correctamente. Alberto, por favor, suplicó doña Remedios. No seas ingenuo. Mañana va a llegar con alguna historia dramática sobre su pobreza, va a llorar, y tú vas a terminar pagándole la universidad o algo así. ¿Y qué tendría de malo eso?, preguntó don Alberto, sorprendiendo a todos. Si realmente está estudiando medicina, si realmente me salvó usando esos conocimientos, tal vez deberíamos ayudarla en lugar de juzgarla. Sofía soltó una risa amarga. Papá, te está manipulando perfectamente. Primero la heroína que salva al patrón. Ahora la estudiante pobre que lucha por sus sueños. ¿Qué sigue? ¿La huérfana abandonada? Pero don Alberto ya no las escuchaba. En su mente repasaba los 2 años que Esperanza había trabajado en su casa. Siempre puntual, siempre respetuosa, siempre eficiente. Nunca había pedido favores especiales, nunca había faltado al trabajo, nunca había dado motivos de queja. Esa noche, mientras Esperanza lloraba en su pequeño cuarto después de la dolorosa conversación con Miguel, y mientras Rodrigo caminaba por los jardines de su casa pensando en una empleada doméstica que resultó ser estudiante de medicina, ninguno de los dos sabía que sus destinos estaban a punto de entretejerse de maneras que cambiarían sus vidas para siempre. El reloj marcó las 12 de la noche y en algún lugar de la inmensa Ciudad de México, 3 corazones latían con la incertidumbre del mañana. La madrugada del viernes amaneció gris sobre la Ciudad de México. Esperanza no había dormido, alternando entre estudiar para su examen de ginecología y repasar mentalmente la conversación que tendría con don Alberto. A las 5 de la mañana recibió un mensaje de Miguel. Necesito tiempo para pensar. No me busques por unos días. Su corazón se desplomó, pero no tenía tiempo para procesar el dolor. Su madre ya se había ido a trabajar, dejando café caliente y un desayuno simple sobre la mesa de la cocina. En Polanco, Rodrigo tampoco había dormido bien. Se levantó temprano y decidió ir a correr por el bosque de Chapultepec antes de enfrentar otro día tenso en casa. Mientras trotaba por los senderos entre eucaliptos, no podía quitarse de la mente la imagen de Esperanza recogiendo sus libros de medicina del suelo, la dignidad con la que había enfrentado las acusaciones de su familia. A las 8 de la mañana, Esperanza llegó a la residencia Mendoza. Carmen, la cocinera, la recibió con una mezcla de curiosidad y simpatía. Muchacha, ayer se armó un escándalo después de que te fueras. La señora Remedios y la niña Sofía estuvieron toda la noche hablando mal de ti. ¿Y el señor don Alberto? Él las mandó a callar varias veces. Dijo que quería hablar contigo esta mañana. Esperanza se dirigió al estudio, donde encontró a don Alberto leyendo el periódico. Su recuperación había sido notable, aunque aún se veía frágil. «Buenos días, señor. Siéntate, Esperanza», dijo sin levantar la vista del periódico. «¿Desayunaste?» «Sí, señor». Don Alberto dobló el periódico y la miró directamente. «Toda mi vida he sido un hombre de negocios. Sé reconocer cuando alguien miente, cuando alguien busca aprovecharse, cuando alguien actúa con segundas intenciones». Esperanza se preparó para lo peor. «También sé reconocer cuando alguien es genuino», continuó.
En 2 años trabajando aquí, nunca me has dado motivos para dudar de ti. Nunca has pedido prestado dinero. Nunca has llegado tarde. Nunca has descuidado tus responsabilidades. Señor, yo... Déjame terminar, la interrumpió gentilmente. Ayer, cuando te confrontamos, pudiste inventar cualquier excusa sobre esos libros. Pudiste decir que eran de alguien más, que los habías encontrado, pero dijiste la verdad, aunque sabías que eso podría costarte tu trabajo. Esperanza sintió lágrimas amenazando con salir. Quiero hacer un trato contigo, dijo don Alberto. Termina tus estudios. Yo cubriré los gastos de tu último semestre, incluidos libros y materiales. Señor, yo no puedo aceptar. A cambio, continuó, quiero que sigas trabajando aquí, pero con horarios flexibles. Vienes después de clases, trabajas lo que puedas y te vas cuando necesites estudiar. Esperanza lo miró incrédula. ¿Por qué haría eso por mí? Porque me salvaste la vida, porque creo en recompensar a las personas que se esfuerzan y porque... Hizo una pausa. Porque mi propio padre fue un hombre humilde que trabajó día y noche para darme oportunidades que él nunca tuvo. En ese momento, doña Remedios entró al estudio sin tocar. Alberto, espero que no estés cometiendo una estupidez, dijo con voz helada. Remedios, Esperanza se queda. Punto final. ¿Cómo puedes confiar en alguien que nos mintió durante 2 años? ¿Mentirnos? Se levantó don Alberto con energía renovada. Esperanza nunca nos mintió sobre lo que importa. Nunca mintió sobre su carácter, sobre su dedicación, sobre su honestidad en el trabajo. Lo único que ocultó fue que está mejorando su vida a través de la educación. ¿Eso te parece reprochable? Doña Remedios miró a Esperanza con desprecio. Esto no se va a quedar así, murmuró antes de salir del estudio. Esperanza se quedó sola con don Alberto, abrumada por su generosidad. Señor, no sé cómo agradecerle. Termina tu carrera. Conviértete en una doctora excepcional. Ayuda a la gente de tu comunidad. Ese será mi mejor agradecimiento. Más tarde ese día, mientras Esperanza organizaba la biblioteca con una mezcla de gratitud y ansiedad, Rodrigo apareció en la puerta. ¿Es cierto que mi padre va a pagar tus estudios? Sí, señor Rodrigo. Su papá es muy generoso. Rodrigo entró y cerró la puerta detrás de él. ¿Puedo preguntarte algo personal? Esperanza asintió, nerviosa por la cercanía y por el interés evidente en sus ojos verdes. ¿Por qué medicina? Con tu inteligencia podrías haber estudiado cualquier cosa más rentable. Porque en mi colonia hay una clínica pública que siempre está saturada. La gente espera horas para ser atendida. Muchas veces no hay medicamentos. Los doctores están abrumados, explicó con pasión. Quiero abrir un consultorio accesible, donde las personas puedan recibir atención médica de calidad sin arruinarse económicamente. Rodrigo la observó hablar, notando cómo se iluminaba su rostro cuando hablaba de sus sueños. Había algo en esa combinación de humildad y determinación que lo cautivaba completamente. Es admirable, dijo sinceramente. Muy diferente a las motivaciones de la gente que conozco. ¿A qué se refiere? La mayoría de las personas en mi círculo social estudian carreras pensando en el dinero que van a ganar, en el estatus que van a obtener. Tú estudias para servir. Esperanza se ruborizó ligeramente. Solo quiero ser útil, señor Rodrigo. Solo Rodrigo, por favor, dijo con una sonrisa que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara de manera inesperada. En ese momento, Sofía irrumpió en la biblioteca. Rodrigo, mamá te está buscando, dijo con voz cortante mirando alternativamente a su hermano y a Esperanza. Y tú, se dirigió a Esperanza, espero que no te estés haciendo ilusiones por la generosidad de mi papá. Sofía, compórtate, la regañó Rodrigo. No, está bien, intervino Esperanza. Entiendo la preocupación de la señorita. Sofía, solo quiero asegurarle que jamás abusaré de la confianza que su papá ha depositado en mí. Sofía resopló y salió de la habitación. Rodrigo suspiró. Mi hermana puede ser complicada. Está protegiendo a su familia. La entiendo. Esa tarde, Esperanza regresó a su casa con emociones encontradas.
La generosidad de don Alberto la había conmovido profundamente, pero la actitud hostil de doña Remedios y Sofía la preocupaba. Y había algo más: la manera en que Rodrigo la había mirado, la conversación que habían tenido, la conexión que había sentido. «No seas tonta», se dijo a sí misma. «Él es el hijo del patrón, tú eres la empleada. Además, tienes novio». Pero cuando pensó en Miguel, su corazón se contrajo de dolor. Su mensaje de la mañana había sido claro. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había descubierto sobre ella. Esa noche, mientras estudiaba en su escritorio improvisado, recibió una llamada de su mejor amiga de la universidad. «Carmen Ruiz, Espe, ¿cómo estás? ¿No fuiste a la clase de ginecología hoy?» «Tuve problemas en el trabajo», suspiró Esperanza, y le contó todo lo que había pasado. «No puedo creerlo», exclamó Carmen. «¿El patrón va a pagarte la universidad?» «Sí, pero siento que esto va a traer más problemas que beneficios». «¿Estás loca? Esta es la oportunidad de tu vida. Ya no vas a tener que trabajar hasta tan tarde. Podrás concentrarte en los estudios, podrás hacer mejor tu tesis». «Pero Miguel está molesto. La familia del patrón me odia y yo... ¿Y tú qué?» Esperanza guardó silencio, no queriendo admitir ni siquiera a su mejor amiga que no podía quitarse de la mente los ojos verdes de Rodrigo Mendoza. «Nada. Solo estoy confundida. Mira, Espe, en 6 meses vas a ser doctora. Tu vida va a cambiar completamente, te guste o no. Miguel va a tener que entenderlo, y si no puede, tal vez no es el hombre para ti». Después de colgar, Esperanza se quedó mirando la foto de Miguel en su buró. 6 años juntos, planes de matrimonio, sueños compartidos. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si realmente eran compatibles para el futuro que se abría ante ella. Mientras tanto, en Polanco, Rodrigo cenaba en silencio mientras su madre y hermana planeaban estrategias para deshacerse de esa oportunista. Pero él no las escuchaba. En su mente seguía viendo a Esperanza hablar apasionadamente sobre ayudar a su comunidad. Seguía recordando la dignidad con la que había enfrentado las acusaciones. Seguía sintiendo algo que no había experimentado antes con ninguna de las mujeres de su clase social. Esa noche, 3 corazones latían con inquietud en diferentes partes de la ciudad, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer los hilos que cambiarían sus vidas para siempre. 2 semanas habían pasado desde el acuerdo con don Alberto, y la nueva rutina de Esperanza comenzaba a establecerse. Llegaba a la residencia Mendoza después de sus clases matutinas, trabajaba hasta media tarde y luego regresaba a casa para estudiar. Sus calificaciones habían mejorado notablemente y por primera vez en años no se sentía constantemente agotada. Sin embargo, la tensión en la casa era palpable. Doña Remedios la trataba con una frialdad glacial, dirigiéndole la palabra solo cuando era absolutamente necesario. Sofía había escalado sus ataques, desde comentarios sarcásticos hasta pequeñas humillaciones como derramar accidentalmente café en áreas que Esperanza acababa de limpiar. Miguel seguía sin hablarle. Esperanza había intentado llamarlo varias veces, pero él no respondía. La última vez que pasó por el taller, uno de sus compañeros le dijo que Miguel había salido de la ciudad por unos días para pensar. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió nuevamente. Esperanza estaba en el jardín podando las rosas que tanto le gustaban a don Alberto, cuando Rodrigo se acercó con 2 vasos de agua fresca. «Hace mucho calor», dijo, ofreciéndole uno. «Gracias, señor». «Rodrigo», se corrigió aceptando el vaso. Él se sentó en el banco de hierro forjado bajo la sombra del jacarandá, y después de un momento de duda, ella se sentó también, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo van tus estudios?», preguntó él. «Muy bien. Las clases de cardiología son fascinantes. Estoy aprendiendo sobre procedimientos que podrían haber salvado a su papá más rápido si hubiera tenido el equipo adecuado. Hablando de mi papá, quería agradecerte personalmente, no solo por salvarlo, sino por devolverme la fe en que todavía existen personas genuinamente buenas». Esperanza lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. «No hice nada extraordinario. Claro que sí.
insistió Rodrigo, girándose, para mirarla de frente. Trabajas de día, estudias de noche, mantienes a tu madre y aún así encontraste tiempo y energía emocional para salvar la vida de tu jefe. Eso es extraordinario. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Esperanza se dio cuenta de que esta era la conversación más larga y personal que había tenido con él. También notó cómo la miraba, con una intensidad que la hacía sentir nerviosa y emocionada al mismo tiempo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Rodrigo. Claro. ¿Tu novio sabe sobre el arreglo con mi papá? El estómago de Esperanza se contrajo. No exactamente. Miguel y yo estamos pasando por un momento difícil. ¿Por tus estudios? Por muchas cosas, suspiró. Él piensa que cuando me gradúe voy a cambiar, que voy a sentirme superior a él, que nuestros mundos van a ser demasiado diferentes. ¿Y tú qué piensas? Esperanza guardó silencio por un momento, luchando con emociones que no se atrevía a nombrar. Pienso que el amor verdadero debería superar las diferencias de educación o posición social. Estoy completamente de acuerdo, dijo Rodrigo, y algo en su tono hizo que ella lo mirara directamente a los ojos. Por un momento el mundo se detuvo. Los ojos verdes de Rodrigo la miraban con una intensidad que la desarmaba completamente, y Esperanza sintió que se ruborizaba intensamente. Yo debería regresar al trabajo, murmuró, levantándose rápidamente. Esperanza la detuvo, con voz suave. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Esa noche, Esperanza no pudo concentrarse en sus libros. La conversación con Rodrigo se repetía en su mente una y otra vez. Había algo en la manera en que la había mirado, en el tono de su voz, que la hacía sentir cosas que no debería sentir. Estaba comprometida con Miguel, era empleada en casa. De Rodrigo sus mundos eran completamente diferentes. Pero él no me ve como una empleada, pensó. Me ve como una persona. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel. Hola, Espe. Miguel, por fin. He estado muy preocupada. Perdón por desaparecer así, necesitaba pensar. ¿Dónde estás? En Puebla, con mi primo Raúl. Regreso mañana. ¿Podemos vernos? Por supuesto. Te he extrañado mucho. Yo también. Tenemos que hablar seriamente sobre nuestro futuro. Después de colgar, Esperanza se sintió culpable por la manera en que su corazón había saltado cuando Rodrigo la había mirado esa tarde. Miguel era su novio de 6 años, el hombre con quien había planeado su futuro. No podía permitir que una simple conversación con otro hombre la confundiera tanto. Al día siguiente, Esperanza llegó temprano a la residencia Mendoza. Tenía un examen importante de farmacología en la tarde y quería terminar sus tareas domésticas lo antes posible. Mientras limpiaba el estudio de don Alberto, encontró una carpeta sobre el escritorio con su nombre. Curiosa, la abrió y encontró copias de sus calificaciones universitarias, cartas de recomendación de sus profesores y un documento que la dejó sin aliento. Una solicitud de beca completa para una especialización en cardiología en el Hospital General de México. ¿Te gusta lo que ves? La voz de don Alberto la sobresaltó. Señor, yo no quería. La carpeta estaba abierta. Está bien, sonrió. De hecho, quería mostrártelo. He estado investigando un poco sobre tu desempeño académico. ¿Cómo consiguió mis calificaciones? Tengo contactos en la universidad. Esperanza, tienes un promedio de 9.7. Tus profesores hablan de ti como una de las mejores estudiantes que han tenido. Esperanza se sintió abrumada. He hablado con el jefe de cardiología del Hospital General, continuó don Alberto. Están dispuestos a ofrecerte una beca completa para especializarte después de tu graduación con una recomendación mía. Señor, esto es demasiado. No, esto es lo justo. Tienes el talento, tienes la dedicación, solo necesitas las oportunidades. Considéralo una inversión en el futuro de la medicina mexicana. Esperanza sintió lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por mí. Sé la mejor doctora que pueda ser. Ese será mi mejor agradecimiento. Esa tarde, después de su examen, que sintió que había respondido perfectamente.
Esperanza se encontró con Miguel en su lugar favorito, un pequeño café en la colonia Roma. Él se veía diferente, más serio, más maduro de alguna manera. «¿Cómo te fue en Puebla?», se preguntó ella. «Bien, Raúl me ofreció trabajo en su taller allá. Es más grande que el mío, con mejores oportunidades. ¿Estás pensando en mudarte?». Miguel tomó sus manos sobre la mesa. «Espe, estos días me dieron mucha claridad. Tú vas a ser doctora. Yo voy a seguir siendo mecánico. Podemos fingir que eso no importa, pero sabemos que sí». «Miguel, no. Déjame terminar», la interrumpió gentilmente. «Te amo. Te he amado durante 6 años y probablemente te amaré toda la vida, pero también te amo lo suficiente para dejarte libre». El corazón de Esperanza se detuvo. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que mereces a alguien que pueda caminar a tu lado en el mundo al que te diriges, alguien que entienda tus ambiciones, que pueda apoyarte de la manera que mereces. Tú puedes hacer eso», dijo con voz quebrada. «No, Espe, y los dos lo sabemos. Cuando seas doctora, cuando tengas éxito, cuando conozcas a otros profesionales, no quiero ser el novio mecánico que te detiene o del que te avergüenzas. Jamás me avergonzaría de ti. Tal vez no conscientemente, pero pasaría, y yo no podría soportarlo». Miguel se levantó y le dio un beso suave en la frente. «Te deseo toda la felicidad del mundo, doctora Morales. Mereces todo lo bueno que la vida pueda ofrecerte». Esperanza lo vio alejarse por las calles de la Roma, desapareciendo entre la multitud, llevándose consigo 6 años de su vida y dejándola completamente rota. Esa noche, mientras lloraba en su pequeño cuarto, no sabía que a varios kilómetros de distancia, en una mansión de Polanco, Rodrigo Mendoza también estaba despierto, pensando en ella. Una semana había pasado desde la ruptura con Miguel, y Esperanza se sumergió en sus estudios con una intensidad casi desesperada. Era la única manera de mantener a raya el dolor que amenazaba con abrumarla. Sus compañeros de universidad notaron el cambio. Estaba más callada, más enfocada, pero también más frágil. En casa de los Mendoza, la atmósfera seguía siendo tensa, pero había algo diferente. Rodrigo encontraba excusas para estar cerca cuando Esperanza trabajaba, llevándole un vaso de agua, preguntando sobre sus estudios o simplemente sentándose a leer en la misma habitación donde ella limpiaba. Era un martes por la tarde cuando Sofía decidió escalar su guerra personal contra Esperanza. Había invitado a 3 de sus amigas de la universidad privada a tomar té en el jardín, y cuando Esperanza pasó cerca cargando una canasta de ropa limpia, Sofía alzó la voz deliberadamente. «Chicas, les presento a nuestra empleada doméstica», dijo con falsa dulzura. «Esperanza, saluda a mis amigas». Las 3 jóvenes vestidas con ropa de diseñador y joyas caras miraron a Esperanza con una mezcla de indiferencia y superioridad. Esperanza inclinó la cabeza cortésmente. «Buenas tardes, señoritas. ¿Sabían que Esperanza estudia medicina?», continuó Sofía con tono burlón. «Aparentemente va a ser doctora. ¿No es adorable?». Una de las amigas, una rubia con acento de Polanco refinado, sonrió condescendientemente. «Qué admirable. Debe ser muy difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo». «Oh, sí», intervino otra. «Aunque supongo que la experiencia de limpiar casas le dará perspectiva para tratar con pacientes de su mismo nivel social». Las 3 rieron disimuladamente. Esperanza sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. «Si me disculpan, tengo trabajo que terminar». «Por supuesto», dijo Sofía. «No queremos interrumpir tus obligaciones». Esperanza se alejó con dignidad, pero las risas la siguieron. Se dirigió al estudio de don Alberto para terminar de organizar unos documentos, tratando de controlar las lágrimas de humillación que amenazaban con salir. «¿Estás bien?». La voz de Rodrigo la sobresaltó. Él estaba en la puerta del estudio, con una expresión de preocupación genuina. Había escuchado toda la conversación desde la ventana de su habitación. «Sí, estoy bien», mintió Esperanza, sin levantar la vista de los papeles. Rodrigo entró y cerró la puerta detrás de él. «No, no estás bien.
Y no tienes por qué fingir conmigo. Algo en su tono gentil quebró la resistencia de Esperanza. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Es que a veces duele tanto, susurró. No importa cuánto me esfuerce, cuánto estudie, siempre voy a ser la empleada doméstica para gente como sus amigas. Como si eso fuera todo lo que soy. Rodrigo se acercó y después de un momento de duda, puso una mano suave en su hombro. Para. Mí no eres la empleada doméstica, dijo con voz firme. Eres la mujer más valiente e inteligente que he conocido. Esperanza levantó la vista, sorprendida por la intensidad en sus ojos verdes. Rodrigo, es cierto, admiro tu determinación, tu compasión, tu integridad. Admiro que te levantes cada día y luches por tus sueños a pesar de todos los obstáculos. Estaban muy cerca ahora. Esperanza podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma sutil de su colonia. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No deberías decir esas cosas, murmuró. ¿Por qué no? Porque tú eres tú y yo. Soy yo. ¿Y qué tiene de malo eso? Rodrigo levantó su mano y gentilmente secó una lágrima de su mejilla. El contacto envió electricidad por todo el cuerpo de Esperanza. Rodrigo, esto no puede pasar, dijo, pero no se alejó. ¿Por qué no? Porque trabajo para tu familia. Porque soy empleada doméstica y tú eres el hijo del patrón. Porque nuestros mundos son completamente diferentes. ¿Y qué importa todo eso?, preguntó él acercándose más. Esperanza, yo... La puerta se abrió bruscamente. Sofía entró sin tocar, y su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa maliciosa al ver la cercanía entre su hermano y Esperanza. ¡Qué interesante!, exclamó. ¿Interrumpo algo? Rodrigo y Esperanza se separaron rápidamente. Esperanza se limpió las lágrimas y trató de recuperar la compostura. Solo estaba revisando unos documentos de su papá, dijo con voz temblorosa. Claro, sonrió Sofía. ¿Y mi hermano te estaba ayudando? Sofía, no empieces, advirtió Rodrigo. ¿Empezar qué? Solo observo que ustedes dos parecían muy cómodos juntos. Esperanza recogió los papeles del escritorio con manos temblorosas. Con permiso, tengo que terminar mis tareas. Salió del estudio rápidamente, dejando a los hermanos solos. Sofía cerró la puerta y se volvió hacia Rodrigo con expresión triunfante. ¿En serio, Rodrigo? ¿La empleada doméstica? No es solo la empleada doméstica, y tú lo sabes. Es exactamente lo que es. Y si crees que va a ser algo más, estás viviendo en un mundo de fantasía. Sofía, no entiendes. Entiendo perfectamente, lo interrumpió. Esa mujer está jugando contigo. Primero se ganó a papá con su numerito de heroína. Ahora te está seduciendo a ti. ¿No ves el patrón? Estás completamente equivocada. ¿En serio? ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Vas a presentarla en sociedad como tu novia? ¿La vas a llevar a la boda de los Velasco el próximo mes? ¿Van a hablar de medicina mientras bailan en el club de golf? Cada palabra de Sofía era como una bofetada de realidad. Rodrigo se quedó callado, procesando las implicaciones de lo que sentía por Esperanza. Rodrigo, tú eres inteligente, continuó Sofía con voz más suave. Sabes que esto no puede funcionar. Ella lo sabe también. Por eso se fue corriendo. Cuando llegué, esa tarde Esperanza regresó a su casa más temprano de lo usual. Su madre, que había regresado de su turno matutino limpiando oficinas, la encontró sentada en la mesa de la cocina con un libro abierto, pero sin leer. ¿Qué te pasa, mija? ¿Te ves triste? Nada, mamá. Solo estoy cansada. Doña Esperanza, con la sabiduría de las madres mexicanas, se sentó junto a su hija. ¿Es por Miguel? Sé que terminaron. ¿Cómo lo sabes? Una madre sabe. Y también sé que hay algo más. ¿Qué está pasando en casa de los ricos? Esperanza le contó todo. La generosidad de don Alberto, la hostilidad de doña Remedios y Sofía, y finalmente, aunque con mucha dificultad, sus sentimientos confusos hacia Rodrigo. Su madre la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando.
«Mija», dijo finalmente, «tienes que ser muy cuidadosa. Los ricos no son como nosotros. Para ellos, las muchachas como tú pueden ser un pasatiempo, pero no una esposa. Mamá, Rodrigo no es así. Tal vez él crea que no es así. Tal vez hasta sea sincero. Pero cuando llegue el momento de presentarte con su familia, con sus amigos, con su mundo, ¿crees que va a poder?». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Esperanza toda la noche. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doler menos el corazón. Al día siguiente, cuando llegó a casa de los Mendoza, tomó una decisión. Mantendría su distancia de Rodrigo. Terminaría sus estudios, se graduaría y seguiría adelante, con su vida. No podía permitir que unos sentimientos imposibles destruyeran todo lo que había trabajado tan duro para conseguir. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Los siguientes días, Esperanza se las arregló para evitar a Rodrigo completamente. Llegaba cuando él salía a trabajar, se concentraba en las áreas de la casa donde él no acostumbraba a estar y se iba antes de que regresara. Era un baile cuidadosamente coreografiado que requería toda su atención. Don Alberto había notado el cambio en la dinámica de la casa. Su hijo parecía distraído y melancólico, mientras que Esperanza, aunque seguía siendo eficiente en su trabajo, había perdido la calidez natural que la caracterizaba. Era viernes por la tarde cuando el destino intervino de la manera más inesperada. Esperanza estaba en la cocina ayudando a Carmen con la preparación de la cena cuando don Alberto entró con una noticia. «Esperanza, necesito pedirte un favor especial». «Por supuesto, señor, lo que necesite. Esta noche tenemos una cena importante. Los inversionistas japoneses que están considerando asociarse con nosotros vienen con sus esposas. Remedios está enferma con migraña y no puede ser la anfitriona». Esperanza asintió, sin entender aún a dónde quería llegar. «Necesito que te quedes hasta tarde para ayudar con el servicio. Carmen no puede manejar todo sola». «No hay problema, señor. Y...» Don Alberto hizo una pausa. «Necesito que uses el uniforme formal. El negro con el delantal blanco». El corazón de Esperanza se hundió. El uniforme formal era el que usaban, para las cenas elegantes, el que claramente la identificaba como empleada doméstica. Había esperado no tener que usarlo nunca más, especialmente después de las humillaciones recientes. «Claro, señor», respondió, tragándose su orgullo. Esa noche, la residencia Mendoza se transformó. Las luces del comedor principal creaban un ambiente cálido y elegante. La mesa estaba puesta con la porcelana fina y los candelabros de plata, y el aroma de la cena gourmet preparada por Carmen llenaba el aire. Esperanza se había puesto el uniforme, negro con delantal blanco, había recogido su cabello en un moño impecable y se había preparado mentalmente para una noche difícil. Cuando los invitados comenzaron a llegar, se posicionó discretamente cerca de la cocina, lista para servir cuando fuera necesario. Los inversionistas japoneses, el señor Tanaka y el señor Nakamura, habían llegado con sus esposas elegantemente vestidas. También estaban presentes varios socios mexicanos de don Alberto con sus familias. Rodrigo, impecable en su smoking, hacía las veces de anfitrión junto a su padre. La cena transcurría sin problemas, hasta que sucedió lo impensable. El señor Tanaka, de 65 años, se levantó para hacer un brindis cuando súbitamente se tambaleó y se desplomó sobre la mesa. El pánico se apoderó del comedor. Su esposa gritó en japonés. Los demás invitados se levantaron alarmados y don Alberto corrió hacia el hombre caído. «Llamen una ambulancia», gritó Rodrigo. Pero Esperanza ya estaba en movimiento. En segundos había llegado al lado del señor Tanaka, evaluando rápidamente su condición. Su pulso era débil e irregular, su respiración superficial, su color grisáceo. «Señor Mendoza, ayúdeme a acostarlo en el suelo», dijo con autoridad médica. Sin dudar, don Alberto y Rodrigo la ayudaron a mover al hombre con cuidado. Esperanza se arrodilló junto a él, olvidándose completamente de su uniforme, de su posición, de todo excepto de salvar una vida. «¿Tiene alguna condición cardíaca conocida?»,
preguntó a la esposa del señor Tanaka en inglés. Sí, sí, respondió la mujer entre lágrimas. Tiene marcapasos. Operación el año pasado. Esperanza asintió y comenzó a examinar al paciente con manos expertas. Levantó sus párpados para revisar las pupilas, palpó su cuello buscando el pulso carotídeo y puso su oído sobre su pecho. Creo que el marcapasos está funcionando mal, diagnosticó. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente, pero tengo que estabilizarlo primero. Con movimientos precisos, acomodó al señor Tanaka en posición de recuperación y comenzó a monitorear sus signos vitales constantemente. Todos los invitados observaban en silencio absoluto, mientras esta mujer joven, vestida de empleada doméstica, trabajaba con la precisión de un médico experimentado. ¿Eres doctora?, preguntó el señor Nakamura en inglés, claramente impresionado. Estudiante de medicina último semestre, respondió Esperanza sin apartar la vista de su paciente. Pero he estudiado extensamente cardiología. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron al señor Tanaka estable y consciente. El jefe del equipo médico se dirigió inmediatamente a Esperanza. ¿Qué encontró en el examen inicial? Esperanza le dio un reporte completo y profesional de la condición del paciente, incluyendo sus sospechas sobre el mal funcionamiento del marcapasos. Los paramédicos quedaron impresionados por la precisión de su evaluación. «Excelente trabajo», dijo el jefe. «¿En qué hospital hace su residencia?» «Aún no me gradúo», respondió Esperanza modestamente. Mientras se llevaban al señor Tanaka, su esposa se acercó a Esperanza con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo en inglés, tomando las manos de Esperanza. «Usted salvó a mi esposo». Después de que la ambulancia se fue y los invitados comenzaron a retirarse, un silencio extraño se instaló en el comedor. Esperanza se dio cuenta de que seguía arrodillada en el suelo de mármol, con su uniforme manchado y su cabello despeinado. La realidad de lo que acababa de pasar la golpeó como una ola. El señor Nakamura se acercó a don Alberto con expresión seria. «Mendoza-san, esa joven salvó la vida de mi socio. ¿Quién es ella?» Don Alberto miró a Esperanza con orgullo evidente. «Es Esperanza Morales. Trabaja en mi casa, pero también está terminando la carrera de medicina». «¿Medicina?» El empresario japonés miró a Esperanza con nuevo respeto. «¿En qué universidad?» «En la Universidad Nacional Autónoma de México, señor», respondió Esperanza poniéndose de pie. «¿UNAM?» «Es excelente universidad, muy prestigiosa en Japón también». Rodrigo observaba la escena con una mezcla de orgullo y algo más profundo. Ver a Esperanza en acción, salvando una vida con tal profesionalismo y compasión, había confirmado todo lo que sentía por ella. Después de que los últimos invitados se fueron, don Alberto se dirigió a Esperanza, quien estaba recogiendo los restos de la cena interrumpida. «Esperanza, déjalo. Carmen puede terminar mañana». «Está bien, señor. No me molesta». «No, siéntate. Necesitamos hablar». Los cuatro se sentaron en la sala. Don Alberto, Rodrigo, Sofía, que había llegado tarde y se había perdido todo el drama, y Esperanza, que se veía pequeña e incómoda en su uniforme formal. «Lo que hiciste esta noche fue extraordinario», comenzó don Alberto. «No solo salvaste al señor Tanaka, sino que probablemente salvaste también el trato comercial más importante de mi carrera». «Solo hice lo que tenía que hacer, señor. El señor Nakamura me preguntó si estarías interesada en trabajar para su empresa después de graduarte. Tienen hospitales privados en Ciudad de México y están buscando cardiólogos jóvenes y talentosos». Los ojos de Esperanza se abrieron como platos. «¿En serio?» «Completamente en serio. Te ofrecería un salario que ni te imaginas. Oportunidades de especialización en Japón, un futuro brillante». Sofía, que había estado callada, finalmente explotó. «No puedo creerlo». «Primero, papá, ahora los japoneses. ¿Qué hechizo les has echado?» «Sofía, ya basta», la regañó don Alberto severamente. «No, no basta», se levantó furiosa. «Esta mujer ha venido a voltear nuestra casa de cabeza. Primero se hace la heroína contigo, después seduce a Rodrigo, y ahora resulta que es la salvadora de empresarios japoneses. Sofía,
gritó Rodrigo levantándose también. «¿Y tú?», se volvió hacia su hermano. «Estás completamente idiota por ella. Se nota desde kilómetros». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Esperanza se puso de pie lentamente, con dignidad intacta a pesar de la humillación. «Creo que es mejor que me vaya», dijo con voz tranquila. «No», dijo Rodrigo firmemente. «Sofía es quien debería irse. ¿Yo? Esta es mi casa. Y Esperanza es nuestro invitado esta noche, después de lo que hizo». Don Alberto observaba el intercambio con preocupación creciente. La tensión que había estado hirviendo bajo la superficie finalmente había explotado. «Todos necesitamos calmarnos», intervino. «Sofía, lo que dijiste fue completamente inapropiado. Esperanza, por favor, siéntate». Pero Esperanza negó con la cabeza. «Con todo respeto, señor Mendoza, creo que Sofía tiene razón en una cosa. Mi presencia aquí está causando problemas a su familia». «No digas eso», dijo Rodrigo, acercándose a ella. «Rodrigo, por favor», lo detuvo con una mano. Esto ya fue demasiado lejos. Se volvió hacia don Alberto. «Señor, le agradezco infinitamente todo lo que ha hecho por mí, la ayuda con mis estudios, las oportunidades que me ha dado, la confianza que depositó en mí, pero creo que ha llegado el momento de que busque otro trabajo». «Esperanza, no puedes hablar en serio», dijo don Alberto claramente perturbado. «Hablo completamente en serio. Mañana por la mañana le traeré una carta de renuncia formal». «¿Y la universidad? ¿La beca para la especialización?» «Encontraré otra manera. Siempre lo he hecho». Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero Rodrigo la alcanzó. «Esperanza, espera. No puedes irte así». Ella se volvió para mirarlo y por primera vez esa noche sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí puedo, Rodrigo, y tengo que hacerlo». «¿Por qué?» «Porque tu hermana tiene razón. Yo no pertenezco a este mundo, y fingir que sí solo va a traer más dolor para todos. ¿Y qué hay de lo que sentimos el uno por el otro?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión que no podía retractarse. Sofía jadeó audiblemente, y don Alberto frunció el ceño. «Rodrigo», murmuró Esperanza. «Es cierto, ¿verdad? No soy el único que siente esto». Esperanza lo miró con el corazón roto. «No importa lo que sintamos. Nuestros mundos son demasiado diferentes». «Eso no es cierto». «Sí, lo es, y lo sabemos los dos». Con esas palabras, Esperanza salió de la casa, dejando atrás no solo un trabajo, sino también la primera oportunidad real de amor que había conocido. Esa noche, mientras caminaba por las calles de su colonia con el uniforme todavía puesto, Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Terminaría sus estudios sin ayuda de nadie, se graduaría con honores y construiría su futuro con sus propias manos. No volvería a depender de la generosidad de los ricos y definitivamente no volvería a enamorarse de alguien de un mundo tan diferente al suyo. Pero el amor, como había aprendido esa noche, no entiende de clases sociales, y el destino aún tenía algunas cartas por jugar. Una semana había pasado desde la cena desastrosa, y la casa Mendoza se sentía como un campo de batalla. Don Alberto había intentado contactar a Esperanza varias veces, pero ella no respondía a sus llamadas. Rodrigo había ido 2 veces a su domicilio, pero su madre le dijo que no estaba disponible. Sofía, por su parte, parecía satisfecha con el resultado de su explosión, aunque ocasionalmente mostraba signos de remordimiento. Esperanza había conseguido trabajo de medio tiempo en una farmacia cerca de su universidad, atendiendo por las tardes después de clases. El sueldo era una fracción de lo que ganaba con los Mendoza, pero al menos le permitía mantener cierta dignidad mientras terminaba sus estudios. Sus noches se habían vuelto más largas. Sin el apoyo económico de don Alberto, había tenido que tomar turnos extra los fines de semana limpiando consultorios médicos. Su madre la observaba con preocupación, notando las ojeras y el cansancio que se acumulaban en su rostro joven. Era jueves por la tarde cuando Carmen, la cocinera de Los Mendoza, apareció en la farmacia donde trabajaba Esperanza. «Muchacha, qué gusto verte.
Carmen, ¿qué haces aquí? Vine a comprar medicamentos para el señor don Alberto. Su presión ha estado muy alta desde que te fuiste. Esperanza sintió una punzada de preocupación. ¿Está enfermo? No exactamente enfermo, pero preocupado. Ha estado preguntando por ti todos los días. El joven Rodrigo también anda de muy mal humor. Carmen, por favor no me digas estas cosas. Mija, perdóname la intromisión, pero ¿qué pasó realmente esa noche? Todos están muy raros desde entonces. Esperanza suspiró mientras preparaba a los medicamentos para la presión de don Alberto. Pasó que me di cuenta de mi lugar, Carmen, y era hora. ¿Tu lugar? Muchacha, tu lugar es donde tu corazón te lleve, no donde otros digan que debe estar. Esa noche, Esperanza estudiaba en su escritorio cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? Esperanza. Soy Alberto Mendoza. Su corazón se aceleró. Señor Mendoza, por favor no cuelgues, necesito hablar contigo. Señor, ya hablamos. Mi decisión está tomada. No sobre el trabajo, sobre Rodrigo. Esperanza guardó silencio. Está sufriendo, muchacha. Y tú también, por lo que veo. Señor, con todo respeto, no creo que sea apropiado que hablemos de esto. Tal vez no, pero soy su padre y me preocupo por él. Nunca lo había visto así por una mujer. Lo superará. Conocerá a alguien de 1910. Su mundo se casará y será feliz. ¿Y tú? ¿También lo superarás? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Esperanza sintió lágrimas amenazando con salir. Tengo que irme, señor. Esperanza, espera. Hay algo más. El señor Nakamura me llamó hoy. El señor Tanaka se recuperó completamente y quieren conocerte formalmente. Están preparando una oferta de trabajo muy generosa. Eso es maravilloso, señor. Quieren que vayas a su oficina el viernes por la tarde. ¿Irás? Esperanza dudó. Era la oportunidad de su vida, pero también significaba volver a mezclarse con el mundo de los Mendoza. Sí, señor. Iré. Una cosa más, Esperanza. Rodrigo no sabe de esta llamada, pero ¿podrías al menos hablar con él? No por mí, sino por ustedes dos. Después de colgar, Esperanza se quedó mirando el teléfono por largo rato. Su corazón y su mente estaban en guerra constante, y ninguno de los dos parecía capaz de ganar. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Esperanza se puso su mejor ropa, un traje sastre azul marino que había comprado de segunda mano, pero que se veía digno, y se dirigió a las oficinas de la corporación japonesa en Santa Fe. El edificio de cristal y acero la intimidó momentáneamente, pero respiró profundo y entró. La recepcionista, después de verificar su cita, la dirigió al piso 20, donde fue recibida por una secretaria bilingüe. Señorita Morales, el señor Nakamura la está esperando. La oficina era impresionante. Ventanales del piso al techo con 1900, vista panorámica de la ciudad, muebles modernos y una energía de eficiencia que se podía sentir en el aire. El señor Nakamura se levantó de su escritorio con una sonrisa genuina. Señorita Morales, qué gusto verla nuevamente. El gusto es mío, señor Nakamura. ¿Cómo está el señor Tanaka? Perfectamente bien, gracias a usted. De hecho, quería estar presente en esta reunión, pero está en Tokio. Me pidió que le expresara su gratitud personal. Durante la siguiente hora, el señor Nakamura le explicó la oferta, un puesto en su hospital privado más prestigioso, con un salario inicial de 80,000 pesos mensuales, 3 veces más de lo que había soñado ganar. Ya oportunidades de especialización pagada en Japón y un futuro brillante en cardiología. Es una oferta increíble, señor Nakamura, dijo Esperanza abrumada. Hay una condición, sin embargo, necesitaríamos que empezara inmediatamente después de su graduación en diciembre. No habría tiempo para el servicio social tradicional. Esperanza frunció el ceño. ¿Cómo es posible eso? Tenemos un acuerdo especial con el gobierno. Nuestros doctores pueden hacer su servicio social en nuestros hospitales privados, siempre, y cuando dediquen 20% de su tiempo a pacientes de bajos recursos sin costo. Era perfecto. Demasiado perfecto. Esperanza sabía que ofertas como esta no aparecían por casualidad. Señor Nakamura,
¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Esta oferta tiene algo que ver con el señor Mendoza? El empresario japonés sonrió. Señorita, Morales Alberto Mendoza nos habló muy bien de usted, es cierto, pero nosotros hacemos nuestras propias evaluaciones. Lo que vimos esa noche, su profesionalismo, su conocimiento, su calma bajo presión, eso no se puede fingir o recomendar. Eso se tiene o no se tiene. Esperanza se sintió aliviada y orgullosa al mismo tiempo. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, tome el tiempo que necesite. Cuando salió del edificio, Esperanza se sintió mareada por las posibilidades que se abrían ante ella, pero también sentía un vacío en el pecho que ningún éxito profesional parecía poder llenar. 6 meses habían pasado desde aquella noche que cambió todo. Era diciembre, y la Ciudad de México se vestía de luces navideñas mientras Esperanza caminaba por los pasillos de la Facultad de Medicina de la UNAM con su toga y birrete. Después de años de sacrificio, noches sin dormir y una determinación inquebrantable, finalmente había llegado el día de su graduación. Su madre, doña Esperanza, la esperaba en la entrada del auditorio con lágrimas en los ojos y un ramo de flores, humildes pero llenas de amor. Carmen, la cocinera de los Mendoza, también había venido desafiando las órdenes implícitas de doña Remedios. «Mija, lo lograste», exclamó su madre abrazándola con fuerza. «Mi hija es doctora. Doctora Morales», dijo Carmen con orgullo. «Suena hermoso, ¿verdad?». Esperanza sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que las dos mujeres notaron inmediatamente. Durante estos meses había trabajado incansablemente para mantener sus estudios sin ayuda externa. Las noches en la farmacia, los fines de semana limpiando consultorios y las madrugadas estudiando habían dejado su marca en su rostro joven, pero también habían forjado un carácter de acero. La ceremonia fue emotiva. Cuando el director de la facultad anunció Esperanza Morales Vázquez, mención honorífica, ella sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Había logrado graduarse con honores a pesar de todas las adversidades. Mientras bajaba del estrado con su diploma en mano, sus ojos se posaron en una figura familiar al fondo del auditorio. Don Alberto Mendoza estaba ahí de pie aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Junto a él, para su sorpresa, estaba Rodrigo. Su corazón se detuvo por un momento. Rodrigo se veía diferente, más maduro, más serio, pero sus ojos verdes seguían brillando con la misma intensidad que recordaba. Cuando sus miradas se encontraron a través del mar de graduados y familias, el tiempo pareció detenerse. Después de la ceremonia, Esperanza se acercó tímidamente a don Alberto. «Señor Mendoza, no esperaba verlo aquí. ¿Cómo iba a perderme la graduación de la doctora que me salvó la vida?», sonrió con cariño paternal. «Estoy muy orgulloso de ti, muchacha». Rodrigo se acercó, nervioso pero decidido. «Esperanza, felicidades. Te lo mereces más que nadie». «Gracias», respondió ella, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. «¿Podríamos hablar?», preguntó él. «Por favor, solo 5 minutos». Esperanza miró a su madre, quien asintió comprensivamente. Se alejaron hacia una esquina más tranquila del patio universitario, donde las jacarandas creaban una sombra púrpura sobre el pavimento. «Estos 6 meses han sido los más largos de mi vida», comenzó Rodrigo. «No he podido dejar de pensar en ti ni un solo día». «Rodrigo, por favor, no hagas esto más difícil». «Déjame terminar», la interrumpió gentilmente. «Tienes razón en que nuestros mundos son diferentes. Pero me di cuenta de algo importante. No importa de qué mundo vengas, lo que importa es el mundo que quieres crear». Esperanza lo miró con ojos brillantes. «He hablado con mi padre sobre expandir el negocio hacia el sector salud. Queremos crear una red de clínicas populares, accesibles para gente de todos los niveles económicos. Clínicas donde doctores comprometidos puedan servir a su comunidad sin sacrificar su estabilidad económica». «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de crear el futuro que tú soñaste. Y quiero crearlo contigo, Esperanza, no como empleada, no como beneficiaria de caridad,
sino como mi socia, como mi igual. El corazón de Esperanza latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Y hay algo más, continuó Rodrigo tomando sus manos. He estado 6 meses sin poder dormir, sin poder comer bien, sin poder concentrarme en nada porque te amo, Esperanza. Te amo con toda mi alma, y no me importa lo que diga mi madre, mi hermana, o toda la sociedad de Polanco. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Rodrigo, yo también te amo. Nunca dejé de amarte. Pero... ¿Y la oferta de los japoneses? Es la oportunidad de mi vida. Lo sé. Y si eso es lo que quieres, te apoyaré completamente. Pero antes de que decidas, quiero que sepas que aquí también tienes oportunidades increíbles. Y me tienes a mí. En ese momento, don Alberto se acercó discretamente. Perdón por interrumpir, pero hay algo más que deben saber, dijo con una sonrisa misteriosa. El señor Nakamura me llamó ayer. Quieren que Esperanza dirija su nueva clínica especializada en cardiología, pero aquí en México. Sería una posición de liderazgo completo, con el mismo salario que ofrecían en Japón. Esperanza lo miró, incrédula. ¿En serio? Completamente en serio. Quedaron tan impresionados contigo que han decidido invertir en el mercado mexicano. Y quieren que tú seas la directora médica de su primera clínica en América Latina. Pero eso significaría que podrías quedarte aquí, servir a tu comunidad como siempre soñaste, tener el reconocimiento profesional que mereces y... Don Alberto miró a su hijo con complicidad. Estar cerca de las personas que te aman. Rodrigo tomó las manos de Esperanza con más fuerza. Esperanza, sé que es mucho para procesar de una vez. No necesitas responder ahora. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, estaré aquí esperándote. No, dijo ella con voz firme, sorprendiendo a ambos hombres. No necesito tiempo para pensar. Sus ojos brillaban con una determinación nueva, una confianza que había nacido de meses de lucha y autodescubrimiento. Durante estos meses, aprendí algo muy importante sobre mí misma. Aprendí que no necesito la aprobación de nadie para ser quien soy. No necesito que me rescaten, porque soy capaz de rescatarme sola. Y también aprendí que el amor verdadero no se basa en la posición social o el dinero, sino en el respeto, la admiración mutua y los sueños compartidos. Se volvió hacia Rodrigo. Te amo, Rodrigo Mendoza. Te amo porque me ves como tu igual, porque respetas mis sueños, porque quieres construir algo hermoso conmigo. Y acepto trabajar contigo en esas clínicas populares no porque me lo ofrezcas como caridad, sino porque creo que juntos podemos hacer algo extraordinario. Y la oferta japonesa, acepto también la posición de directora médica. Será perfecto. Puedo dirigir la clínica japonesa y a la vez desarrollar nuestro proyecto de clínicas populares. Lo mejor de ambos mundos. Rodrigo. La levantó en vilo y la giró mientras reía de pura felicidad. Esto significa que sí, quiero construir un futuro contigo. Un futuro donde yo sea doctora, tú seas empresario, y juntos cambiemos la vida de miles de personas. Don Alberto aplaudió emocionado. Esta es la mejor noticia que he recibido en años. Pero la alegría se vio interrumpida cuando doña Remedios y Sofía aparecieron en el patio universitario. Habían venido buscando a don Alberto y Rodrigo, y la escena que encontraron las dejó heladas. ¿Qué significa esto?, preguntó doña Remedios con voz glacial. Rodrigo se irguió tomando la mano de Esperanza con firmeza. Significa, mamá, que Esperanza y yo vamos a casarnos y vamos a trabajar juntos para crear algo hermoso. «¡Estás loco!», exclamó Sofía. «No puedes casarte con la empleada doméstica». «No me caso con la empleada doméstica», respondió Rodrigo con calma. «Me caso con la doctora Esperanza Morales, directora médica de la nueva clínica japonesa y futura socia de nuestras clínicas populares». Esperanza se adelantó, con la confianza de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. «Señora Remedios, entiendo su preocupación. Sé que no soy lo que usted esperaba para su hijo, pero lo amo profundamente, y él me ama a mí. No busco su dinero,
No busco su posición social. Tengo mi propia carrera, mis propios logros, mi propia dignidad. Ustedes nunca van a poder aceptar. ¿De dónde vengo?, continuó. Y está bien. Pero Rodrigo sí me acepta tal como soy. Y eso es lo único que importa. Don Alberto se acercó a su esposa. Remedios, esta muchacha me salvó la vida. Ha demostrado ser íntegra, trabajadora y brillante. Nuestro hijo ha elegido bien. ¿Y qué va a decir la gente?, preguntó doña Remedios derrotada. La gente va a decir que nuestro hijo se casó con una doctora excepcional que salva vidas, respondió don Alberto. Y van a tener razón. Sofía, sorprendentemente, se acercó a Esperanza. Sus ojos mostraban una mezcla de resignación y por primera vez algo parecido al respeto. Yo me disculpo por cómo te traté, dijo con dificultad. Tenía miedo de que quisieras aprovecharte de mi familia, pero veo que realmente amas a mi hermano. Esperanza la miró con gentileza. Acepto tu disculpa, Sofía, y espero que algún día podamos ser amigas. Un año después, la Clínica Cardiológica Esperanza, nombrada así por insistencia de los inversionistas japoneses, abría sus puertas en el corazón de la colonia Doctores. Era un edificio moderno pero accesible, donde personas de todos los niveles socioeconómicos podían recibir atención cardiológica de primera calidad. Esperanza, ahora con el título de directora médica, cortaba el listón inaugural junto a Rodrigo, quien había sido nombrado director administrativo. Don Alberto observaba orgulloso, mientras que doña Remedios y Sofía, aunque aún adaptándose, estaban presentes en la ceremonia. «Doctora Mendoza», le susurró Rodrigo al oído. «¿Está lista para cambiar el mundo?». Esperanza sonrió, tocando instintivamente el anillo de compromiso en su dedo. «Siempre he estado lista, mi amor. Solo necesitaba encontrar al compañero adecuado para hacerlo». En la multitud, Miguel observaba desde lejos con una sonrisa melancólica pero genuina. Se acercó cuando terminó la ceremonia. «Esperanza, perdón, doctora Mendoza», la saludó. «Quería felicitarte. Te ves radiante». «Miguel», respondió ella con cariño. «Gracias por venir». «Tenías razón», dijo él. «Merecías a alguien que pudiera caminar a tu lado en este mundo. Me alegro de que lo hayas encontrado». Se despidieron con un abrazo fraternal, cerrando definitivamente ese capítulo de sus vidas. Esa noche, mientras Esperanza y Rodrigo caminaban por los jardines de lo que pronto sería su nueva casa, una residencia elegante, pero no ostentosa en la colonia del Valle, ella reflexionó sobre todo lo que había pasado. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo a Rodrigo. «¿Qué?». «Que al final no tuve que elegir entre el amor y mi carrera. No tuve que elegir entre ayudar a mi comunidad y tener éxito profesional. No tuve que elegir entre ser yo misma y ser amada». «Nunca debiste haber tenido que elegir», respondió él, besando su frente. «El amor verdadero nunca te pide que sacrifiques quién eres». Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Esperanza Morales, ahora la doctora Esperanza Morales, pronto a ser la doctora Esperanza Mendoza, supo que había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino también la manera de usar su talento para cambiar la vida de miles de personas. Su historia había comenzado como la de una empleada doméstica con sueños imposibles. Ahora era la historia de una mujer que había demostrado que con determinación, integridad y amor verdadero, no hay sueño demasiado grande ni amor demasiado imposible. El corazón, después de todo, siempre encuentra su camino.